Después de 2 semanas de intensas protestas en Colombia y tras una ardua labor investigativa, parece que el culpable de todo el estallido ha sido descubierto. Perdón, mejor dicho, los culpables, porque son varios y se rotan según el humor del momento. El ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico. Detrás de estas expresiones se suman organizaciones criminales. Como vemos, está metido directamente Venezuela. Gustavo Petro es el único responsable. No, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a decir no sé qué de echar balones fuera? ¿Qué mejor explicación que las mencionadas puede haber a que surgieran protestas en ese remanso de estabilidad social, igualdad en la prosperidad, respeto al activismo de todos los signos y completa ausencia de violencia política por la que es mundialmente reconocida Colombia? Tan mal pensados. No crean que nos resulta muy alentador hacer un video para explicar obviedades, pero menos alentador aún resulta comprobar lo necesario que se ha vuelto a hacerlo. Ahí les va. Casi a la par que estallaban las protestas en Colombia el pasado 28 de abril, comenzaron a surgir explicaciones pintorescas para la crisis en grandes medios y voceros políticos. Pero ojo, por pintorescas no nos referimos a novedosas u originales, al contrario. De acuerdo con la Fiscalía General, el ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico, han desatado toda esta violencia. No hay duda de que detrás de estas expresiones se suman organizaciones criminales y, por supuesto, aspiraciones de algunos. Y según aumentaba el descontento, la represión y quedaban más y más claros los motivos detrás de las protestas, para quien dedicara al menos 5 minutos de su tiempo a escuchar a los manifestantes, la desesperada búsqueda de culpables cómodos y convenientes, en lugar de remitir, se volvía todavía más desesperada. El gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro, y clarísimamente este es un plan para desestabilizar la región. Una exigencia a Maduro que saque sus cochinas y sangrientas manos del pueblo de Colombia. Pero por muy gastadas que estén estas explicaciones, nuestro deber es no descartarlas de plano. Lo malo es que para otorgarles algo de credibilidad, pues hay que exigirle a la lógica más elemental que haga una serie de, digamos, fuertes concesiones. Como por ejemplo creerse que las marginales disidencias de las FARC tienen hoy más capacidad de desestabilizar al gobierno central que la que nunca soñaron las antiguas FARC, cuando contaban con unos 20.000 guerrilleros fuertemente armados y controlaban casi el 40% del territorio colombiano. O en el propio discurso de la Casa de Nariño, asumir que el gobierno de Maduro está completamente arruinado y al mismo tiempo tiene los inmensos recursos necesarios para movilizar a millones de colombianos en las calles y así desestabilizar al gobierno de Duque. O suponer que las contundentes denuncias de Human Rights Watch, como todo el mundo sabe, una organización muy poco sospechosa de afinidades castrochavistas, se deben a que su director finalmente fue absorbido por el influjo maléfico surgido desde Caracas. ¿Cómo pudiste, José Miguel? Hemos recibido denuncias sobre asesinatos, es decir, homicidios. Estamos en un proceso de verificación de esta información, pero todo indica que hay evidentes casos de exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía. Definitivamente el argumentario relativo a la supuesta injerencia bolivariana no termina de encajar. Todavía menos después de que Iván Duque anunciara que buscaría entablar algún tipo de diálogo con los promotores de las protestas. ¿A quién se refería exactamente? ¿A las FARC, al ELN o Nicolás Maduro? ¿En qué quedamos entonces? Sí, yo sé que el gobierno colombiano ha admitido que hay razones legítimas para la protesta, pero siempre dedicando una mínima parte del discurso a ese detallito de las razones y el grueso restante a hablar de vándalos, guerrilleros y venezolanos. Un poco como el director de una empresa admitiendo entre dientes que los salarios de los trabajadores son bajos, pero denunciando una y otra vez que las quejas de los empleados se deben a un plan de la competencia para desacreditar su excelente gestión.
Aunque lo más llamativo de todo esto no es lo difíciles de creer que resultan las explicaciones oficiales, sino lo fácil que es deducir las motivaciones reales tras las protestas, porque están a la vista de cualquiera que quiera verlas, claro está. Porque día tras día la escalada de las protestas y represión ha sido tal que hasta quienes se esforzaron todo lo posible por no pronunciarse, finalmente tuvieron que hacerlo. Muy a su pesar y muy a su manera, eso sí. Los artistas colombianos más internacionales, por ejemplo, finalmente cayeron en cuenta de que en Colombia también pasan cosas que tal vez merecen su atención y así lo expresaron en redes sociales, aunque en ocasiones con tanto esmero en no parecer demasiado rudos con el gobierno, que más bien terminaron pareciendo lo contrario. Tímidamente y 10 días después de que comenzara todo, un rápido de reflejos Luis Almagro también se pronunció. Atribuyó la violencia policial a casos puntuales de funcionarios que actuaban por su cuenta y exigió con firmeza a los manifestantes que respeten los derechos de quienes no protestan, condenando bloqueos de caminos y ataques a propiedades públicas y privadas. Lo mejor de todo el chiste se cuenta solo, fue el momento en el que el secretario general de la OEA insinuó que siempre reacciona de la misma forma y en el mismo lapso, independientemente del país y gobierno que se trate. Y cuando parecía que eran pocos, parió la abuela. Hasta Leopoldo López, el prócer latinoamericano del derecho a la protesta, si nos atenemos a su perfil mediático político internacional, emitió un comunicado donde dedicaba un minúsculo párrafo al derecho a la protesta y el resto de su largo texto a justificar por qué no es buena idea utilizar ese derecho contra Iván Duque. Pero entonces, si no hay indicios serios, ni mucho menos un sustento mínimamente lógico para acusar a las hoy cuasi extintas guerrillas, ni a un gobierno vecino con problemas mucho más apremiantes que dedicarse a desestabilizar al ejecutivo de Duque, ¿qué pudo provocar esta ola de protestas en Colombia? Disculpen si a continuación paso a descubrirles el agua tibia a muchos de ustedes, pero por lo visto algunos todavía viven a más de 100 grados o a menos de 0 y parece que no la hubieran visto jamás. Pues como disparador del estallido social tenemos el ahora pausado proyecto de reforma tributaria, diseñado para financiar al Estado tomando recursos de la base y el centro de la pirámide social, en lugar de los estratos más privilegiados, reforma de la que les hablamos en detalle en otro video la semana pasada. Súmenle a eso otra posible reforma, la de salud, a la que se oponen miles de estudiantes y profesionales del ramo. Súmenle las alrededor de 40 víctimas fatales en 2 semanas de protestas, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Súmenle el papel jugado por la mayor parte de los grandes medios de comunicación colombianos en estos días, muy criticado por los manifestantes por estar lejos de reflejar o al menos recoger sus demandas. ¿Sigo? A eso súmenle 3.600.000 nuevos pobres durante 2020. Súmenle otros casi 3 millones de colombianos que pasaron de padecer pobreza monetaria a pobreza extrema a lo largo del pasado año. Súmenle también los más de 900 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Súmenle los cientos de miles de desplazados. Súmenle que siguen siendo uno de los países más desiguales del mundo. Y ahora súmenle décadas de un profundo conflicto social del que el igualmente largo conflicto armado fue el síntoma y no la causa. Ante semejante colección de crecientes y evidentes razones para el descontento en Colombia, la duda inevitable es preguntarse si quienes prefieren recurrir a ciertas explicaciones, digamos, creativas, lo hacen por sincera convicción o por pura conveniencia. Aunque la respuesta no importa tanto en el fondo, sea como sea, lo verdaderamente preocupante es que actúan como si se las creyeran. Y es imposible solucionar una crisis social de estas dimensiones cuando prefieres centrarte en las causas imaginarias antes que enfrentar las reales.